A pasar a la siguiente pregunta, ¿qué es explotación y gestión de los recursos naturales? Ejercicio. Te había recibido un correo de Pepe donde aparecen una serie de imágenes. Bueno, pues tenemos aquí una imagen de un alcornoque. Sabemos que de los alcornoques, de la corteza del alcornoque se extrae el corcho. Tenemos las imágenes de lana, y tenemos imágenes de algunos minerales. Me pregunto si ven en ella algún recurso natural y si sabría decir qué origen tiene. Pues evidentemente tenemos el alcornoque, que es de origen vegetal, la lana, que es de origen animal, y los minerales, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenemos, vegetal, animal y mineral, ¿de acuerdo? Recursos naturales. ¿Sabrías contestar las preguntas anteriores? Ya las hemos hecho. Dice, las imágenes vemos recursos naturales. Vemos recursos naturales en estas imágenes. Ya que son bienes que la naturaleza nos proporciona de forma directa y que contribuyen a nuestro bienestar. Son alimentos y las materias primas de origen vegetal, por ejemplo la madera, ¿eh? Animales como la lana o minerales como el hierro. Pero además de estos bienes, la naturaleza nos proporciona otra de manera indirecta una serie de servicios ambientales, servicios ambientales, que son indispensables para la vida en el planeta y que también deberíamos o podemos considerarlos recursos naturales. Por ejemplo, si nosotros cogemos agua y nos lavamos, ese agua teóricamente se ensucia y efectivamente es así y no sería apta para el consumo, pero supongamos que nos vertimos ese agua sobre la tierra, entonces ese agua poco a poco va atravesando las capas de la tierra, por ejemplo, y se va filtrando a medida que va cayendo sobre la tierra, se va filtrando y al final llega a, pues puede llegar a unas aguas subterráneas, con lo cual ha sufrido un proceso de forma natural de filtrado, y el agua ya que llega a esas aguas subterráneas pues ya ha dejado todas sus impurezas en el camino, las ha dejado en la tierra, ¿no? Eso es decir, por poner un ejemplo, porque también puede ser que nos hayamos lavado en algún sitio y haya quedado allí el agua en un charco, el sol evapora ese agua pasa a formar parte de las nubes y cuando el agua de las nubes vuelve a llover, bueno, pues ya es un agua limpia, ¿no? Hasta otra vez para el consumo. He puesto un par de ejemplos para que veamos cómo la naturaleza se encarga de regenerar pues recursos que nosotros hemos usado. Entonces lo tenemos aquí, dice la naturaleza realiza una serie de acciones que producen una gran cantidad de beneficios, como son el control del ciclo del agua. Yo he puesto un par de ejemplos sobre el control del ciclo del agua, hay muchísimos más, por supuesto. La, la autodepuración, ¿eh? El control de plagas, el control natural de plagas. Hay animales que atacan a otros animales para evitar efectivamente que estos se produzcan en una plaga. La polinización. Por ejemplo, aquí tenemos las abejas que veremos ahora cómo polinizan las frutas, cómo polinizan las flores dando lugar a la fruta. La absorción del CO2, es decir, nosotros respiramos y obtenemos oxígeno de la atmósfera y expulsamos dióxido de carbono. Claro, ese dióxido de carbono no es ya útil para nosotros, no podemos o no debemos, no nos sirve para nada, lo respiramos pero no sirve para nada porque el que nos sirve es el oxígeno, el O2 que va a la célula, allí se produce la combustión y luego ese O2 vuelve al pulmón y es expulsado ese CO2, ese resultado de la combustión celular y de la respiración celular y pasa a la atmósfera. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen las plantas y la naturaleza? La naturaleza por medio de las plantas y de otros, pues coger ese CO2 y descomponerlo, por ejemplo con la fotosíntesis, fabricar, obtener alimentos y además liberar O2, oxígeno, ¿vale? Para todo ello es imprescindible bueno, pues la presencia de energía, ¿no? De que las plantas obtengan energía mediante la luz solar, ¿no? La fotosíntesis.
Entonces estamos viendo que hay una serie de servicios ambientales, por decirlo de alguna manera, que nos proporciona la naturaleza, ¿eh? Como es el control del ciclo del agua, y hemos puesto un par de ejemplos de cómo el agua que hemos ensuciado se puede depurar, autodepurar por ella misma, ¿eh? Autodepuración por procedimientos que tiene la naturaleza, el control de plagas, como tenemos algunas imágenes aquí, la polinización, como hacen algunas, bueno, multitud de insectos, pero fundamentalmente las abejas, la absorción del CO2, etcétera. Vamos a ver una curiosidad. Dice, ¿sabría que los fruticultores utilizan las abejas para potenciar la polinización de los árboles frutales y así aumentar la producción de sus frutos? Es decir, que muchos fruticultores lo que hacen es que en sus campos introducen panales, con lo cual, paneles de abejas, con lo cual están consiguiendo un doble beneficio. Por una parte, se están polinizando y esos árboles van a dar más fruta, y por otra parte, pues luego pueden también comercializar la miel y los productos derivados de la miel. Es decir, que es un complemento y una ayuda importante para aumentar la producción de esos frutos. Cuando una abeja se posa en una flor para obtener el néctar, queda impregnada de multitud de granos de polen que se adhieren a su cuerpo. Dice, al pasar a otra nueva flor, uno de esos granos de polen puede introducirse en la parte femenina y fecundarla. ¿De acuerdo? Una vez que ya esté fecundada, pues esa flor se convertirá en un fruto. Y nos vuelven a insistir sobre ello. De ahí que los agricultores coloquen panales de abejas en los campos de cultivo. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que se conoce como clasificación de los recursos naturales. Esto es una clasificación y es hay que decir que, como todo, es una clasificación, y hay que tener en cuenta unos criterios, ¿vale? Cualquier grupo yo puedo clasificarlo de muchas formas, lo único que va a depender es el criterio de clasificación, como ya hemos dicho, Bueno, la fuente o los recursos naturales los podemos clasificar en renovables y no renovables, dependiendo de sus ritmos de regeneración en la naturaleza, O sea, que pueden ser renovables o no renovables, dependiendo de sus ritmos de regeneración. Renovables, es decir, son recursos que tienen ciclos de regeneración por encima de su extracción, como son las plantas y los animales. Pues, por ejemplo, si yo tengo una plantación, por poner un ejemplo, de naranja, y yo todos los años obtengo naranja, recolecto esas naranjas, al año siguiente volveré a tener otra cosecha de naranja, y mientras no corte los árboles, mientras no deteriore el medio ambiente, mientras ese proceso seguirá, será entonces un recurso natural renovable, ¿de acuerdo? Renovable. Es decir, repito, recursos que tienen ciclos de regeneración por encima de su extracción, como son las plantas y los animales. Estos, a su vez, dependen de otros recursos también renovables, como son el agua y el suelo. Dentro de los recursos renovables se encuentran los llamados inagotables, o permanentes. Es decir, como su nombre indica, serían inagotables, que son aquellos que, independientemente de la cantidad de actividades que el hombre realice, no se agotan. Este es, por ejemplo, el caso de la luz solar, las olas del mar, el viento, etcétera. Bueno, yo aquí voy a hacer una pequeña matización, aquí y en todo. Miren, sí, a efectos prácticos es inagotable. Es inagotable, o son inagotables. Pero realmente no son inagotables, porque ya hemos estudiado nosotros que al Sol le quedan, por ejemplo, aproximadamente unos 5.000 millones de años de vida, que cuando pasen esos 5.000 millones de años se convertirá en una estrella, en una gigante roja, y terminará muriendo. Entonces, bueno, extinguiéndose, por decirlo de alguna manera, para terminar en una enana blanca. Entonces, hombre, 5.000 millones de años para nosotros es una cantidad inagotable, porque ninguno de los que estamos aquí, desgraciadamente, vamos a poder, ni siquiera probablemente la especie humana, pero realmente no son en sí inagotables. Es decir, dentro de 5.000 millones de años, pues el Sol terminará, tendrá su fin, ¿no?
y con ello el movimiento de las olas del mar, porque las olas son generadas por los vientos, por las mareas, y todo esto, la energía fundamental proviene del sol. Es decir, que sí, en la práctica son inagotables, pero hay que decir que no son eternos, no son eternos. Llegará un momento pues que el sol se extinga, y por tanto los vientos y las mareas y muchos fenómenos asociados a él, que es de donde se obtiene la energía, pues se terminarán agotando o se terminarán, no, no serán tal como los conocemos hoy en día. No obstante, a nuestros efectos prácticos, son inagotables o permanentes. ¿De acuerdo? Entonces repito, que esto efectivamente son inagotables, pero no eternos. Dice, son aquellos que independientemente de la cantidad de actividades que el hombre realice con ellos, no se agotan. Este es el caso de la luz solar, las olas del mar, el viento, etcétera. Es decir, y hemos hecho la matización de que son inagotables, pero no eternos. Bien, no renovables. No renovables, pues son aquellos que existen en cantidades determinadas en el planeta y que al ser sobreexplotados, es decir, al tener una explotación por encima de sus posibilidades, se pueden acabar. Su ritmo de regeneración es menor que su ritmo de extracción. Por ejemplo, los principales recursos de este tipo son los minerales, los metales, el petróleo, los depósitos de agua subterránea, etcétera. Y ahora nos dicen muy bien que un recurso sea renovable o no renovable va a depender de qué. Pues va a depender en muchas ocasiones de qué, del uso que hagamos de él. Si hacemos un uso abusivo y lo sobreexplotamos, pues puede ser que un recurso que fuese renovable deje de serlo. Es decir, que en ocasiones y de un uso abusivo y sin control, lo que hace es que se agote. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto ha sucedido con algunas especies que se han extinguido. Es el caso del bucardo, un tipo de cabra de montés ibérica que desapareció en España como consecuencia de la caza. También puede suceder que el recurso exista, pero que no se puede utilizar. Y este es el caso de de las aguas contaminadas. Miren, y hay algunas cosas, por ejemplo, en la pesca, donde te determinan periodos biológicos. Pesca como se conoce como pesca extractiva. Pesca extractiva es la que los barcos van al mar y echan allí sus redes y extraen un determinado los peces, ¿no? Luego hay otros peces que se pueden cultivar en piscifactorías, ¿vale? Entonces aquí no hay ese problema porque el hombre pues puede alimentarlos y puede generarlo y puede modificar su producción. Pero la pesca extractiva, si yo extraigo demasiadas cantidades o extraigo peces alevines, son muy pequeñitos, o rompo el ciclo de alguna manera, o extraigo demasiada cantidad de uno determinado tipo de peces, pues puedo alterar el equilibrio ecológico, y puedo acabar con esa especie. Entonces, por eso en determinadas zonas, para asegurar que no se esquilman los mares, pues se plantean lo que son las paradas biológicas. Eso nosotros, España pertenece, como ustedes saben, a la Comunidad Europea y entonces el Ministerio de los ministros de Agricultura y Pesca y de toda Europa pues se reúnen, establecen los porcentajes, las toneladas que se pueden extraer y también los ritmos y las paradas en las fechas en las que hay que parar, por ejemplo, para no extraer alevines o precisamente cuando determinados peces están en periodo de reproducción, etcétera. ¿De acuerdo? Y vemos aquí, dice, también puede suceder que el recurso exista, pero que no se puede utilizar, el caso de las aguas contaminadas, ¿vale? Dice, bueno, autoevaluación, ¿sabría clasificar los siguientes recursos naturales? Bueno, antes de empezar, recordar que esta definición de renovable, no renovable o inagotable depende también mucho de la actuación humana, de manera que si el ser humano sobreexplota, pues lo que podía en un principio ser renovable, por ejemplo, por algún tipo de la pesca,
pues podemos esquilmar los mares y que dejen de ser renovables y sea no renovables, ¿eh? Hayamos acabado con alguna especie, o aquí tenemos, por ejemplo, con el bucardo, ¿no? Nos hablaron del bucardo. E incluso energías que pueden ser renovables o inagotables, realmente pueden ser inagotables, pero no eternas, ¿no? No eternas. El sol llegará un momento, por ejemplo, que sabemos que se extinguirá, ¿no? Pasará por el periodo de gigante roja y luego terminará en una enana blanca. Entonces, fuentes de recursos, el carbón. Pues el carbón es no renovable. El sol sería inagotable, pero ya hemos dicho, no eterno. Los animales, pues en principio podrían ser renovables si no los sobreexplotamos. El cobre, pues el cobre sería no renovable. El gas natural, no renovable. El corcho, pues si no lo sobreexplotamos o no aparece una infección, porque pues, hay algunos alcornocales que están siendo tocadas por algunas plagas, en principio sería renovable, ¿no? Siempre todo esto con matices, ¿no? Y el agua, pues el agua está dentro de las renovables, por el ciclo de la naturaleza, pero volvemos a decir lo mismo, si yo lo contamino de una forma determinada o la extraigo en cantidad de, pues puede ser, dejar de ser renovable, ¿de acuerdo? Bien, aquí lo tenemos, ¿eh? Y aquí nos lo dice, si alguno de estos recursos renovables podrían dejar de serlo y pasar a ser no renovables, ¿eh? Este es el caso, por ejemplo, del agua y de determinadas especies animales y vegetales, que un consumo excesivo y su mala gestión hacen que se puedan desaparecer, ¿eh? Es decir, que para regenerarse sea mayor el tiempo que, que necesitan que el tiempo de consumo, haciendo que no se recupere, ¿vale? Ya vimos una especie que se extinguió, como era el dodo en las Islas Mauricio y el bucardo en España, ¿no? Bueno, pues nada, con esto dejamos por terminada esta pregunta.